Hemos regresado después de una pausa aquí en su programa Fútbol al Máximo, ahora para hablar de una sección bastante interesante como es el equipo del recuerdo. Y hoy, el equipo del recuerdo del día de hoy va a ser España, campeón mundial Sudáfrica 2010, así siendo la primera corona de la selección ibérica en el balompié. Es por eso que recordamos y vamos a recordar la campaña de que hasta el 2008 se le decía la Furia Roja, pero después de su gran calidad, teniendo a varios jugadores del Barcelona, del Real Madrid, ya el apodo que viejo que se le conocía como la Furia Roja por su antigua manera de jugar al fútbol. Esto ya pasó y ya, por ejemplo, desde 2008 menciono cuando la selección ibérica fue campeón de la Eurocopa de aquel año, y después, 2 años después, consagrándose a nivel mundial en la fiesta máxima del balompié en el año 2010. Y vamos a hacer un repaso de su campaña. La selección de España, que en ese momento era dirigida por el técnico exitoso Vicente del Bosque, empezó su ruta mundialista el 16 de junio del 2010, pero fue un debut bastante complicado. ¿Por qué? Porque perdió 1-0 ante Suiza con gol de Gelson Fernández. Me acuerdo bastante de ese partido porque justo estuve viendo para ver la calidad de España, era la mejor selección del mundo en ese entonces, y me digo la sorpresa que Suiza, que en ese tiempo tenía a Alexander Frey, a Blaise Nkufo, tenían en gran nivel, y al volante Gelson Fernández, en la actualidad en Stade Reims, venciera a la escuadra ibérica. Fue algo histórico para Suiza, pero bastante fastidio generó a la escuadra española. Después, España se recuperó venciendo 2-0 ante Honduras. Siguiente partido le tocó ante la difícil Chile, dirigida por el argentino Marcelo Bielsa. Este encuentro fue victoria para España por 2-1. Después, para los octavos de final, se encontró con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Fue victoria para la escuadra española por la mínima diferencia. Después, para los cuartos de final, se enfrentó a la difícil Paraguay. ¿Por qué digo que era difícil? Porque Paraguay antes, cuando era las eliminatorias, se jugó en 2007, 2008, 2009, había hecho una gran campaña clasificándose al Mundial 2010, hasta incluso estuvo en el primer lugar de la tabla de posiciones de la eliminatoria, una eliminatoria que acá que fue bastante difícil para el combinado peruano, pero Paraguay sobresalió y llegó a la justa mundialista y llegó hasta los cuartos para enfrentar al gran favorito de España. Este partido fue victoria para los ibéricos por la mínima diferencia, 1-0 fue el marcador. Después, para las semifinales, se enfrentaba a la siempre difícil Alemania, una potencia que venía hasta ese entonces ser 3 veces campeón mundial, porque en 2014 fue campeón, pero está hablando de 2010, había conseguido el título mundialista en el 54, en el 70 y en el 90. Alemania, que tenía figuras como Thomas Müller, que era el jugador revelación de ese tiempo, también tenía un gran nivel de Bastian Schweinsteiger, un Philipp Lahm, siempre bueno como lateral, como volante. Y España tenía jugadores tan importantes como Charles Puyol. Menciona a Puyol porque fue el autor de la victoria de España para la gran final jugada en Johannesburgo un 11 de julio del 2010. España se impuso 1-0 con gol de volante Andrés Iniesta y consagrándose campeón mundial de Sudáfrica 2010. Un partido que se fue al entretiempo. Recuerdo bastante esa ocasión que vi la final. Bueno, yo no me pierdo en una final mundial. Bueno, muy poco gente que le gusta el fútbol, o hasta personas que no les gusta mucho el fútbol, pero cuando ven un mundial se conectan, como se contagian de las demás personas que ven el entusiasmo, ven la cantidad de países, ven la diversidad de culturas que a nivel mundial tenemos, y ver estas justas mundialistas nos ayuda también a conocer hasta los idiomas de otros países. ¿Por qué lo digo? Porque ahí, por ejemplo, leyendo los nombres de los apellidos, los jugadores, por ejemplo, de República Checa, de Suiza, de Ucrania, de Rusia, vamos comprendiendo mejor cómo es su idioma, y así nos vamos también añadiendo, culturizando. Y bueno, para cerrar esta del equipo del recuerdo, vamos a ver, por ejemplo, acá en el póster,
Tenemos a jugadores también como Pepe Reina en el plantel, Javi Martínez, y la cámara me puede acompañar. Javi Martínez, Gerard Piqué, tenemos a Raúl Albiol, tenemos a Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos, tenemos a Pedro, tenemos a Xabi Alonso, tenemos a Cesc Fábregas, a David Silva, a Jesús Navas, a Charles Puyol, el que mandó a España a la final, Xavi, David Villa, el goleador histórico de España, ahora en el New York. David Villa es un excelente jugador. Xavi, este jugador, Juan Manuel Mata, Fernando Llorente, ya me acordé, es Joan Capdevila, el lateral, el que en ese entonces jugaba en el Villarreal, después pasó al Benfica. Andrés Iniesta, el autor del gol, un histórico, siempre histórico. Iker Casillas, Carlos Marchena, Víctor Valdés, todos estos jugadores, mencionando también al entrenador Vicente del Bosque, quedarán en el recuerdo a nivel mundial y sobre todo de los españoles por ser el equipo que por primera vez logró el título mundial para la escuadra española. Ahora, después de la pausa, vamos a hablar del jugador del recuerdo. Así que sigan conectados en su programa Fútbol Balmaceo, que esto se pone bastante interesante. Ya regresamos.